Muchas gracias, Irene Montero. Ya nos acompaña la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso. Enseguida vamos a hablar de política porque viene petada la actualidad. Pero antes, y tendremos tiempo para hablar, pero antes es la primera entrevista que concede en directo en un plato de televisión tras su reincorporación a la política. Le tenía que preguntar primero por los niños, ¿cómo están? También, ¿Todo bien? Su padre y por suerte y por la sanidad pública que tenemos y los servicios de atención temprana y todo el trabajo que hace, pues eso, lo común, ¿no? Lo común que tenemos que cuidar, que está tan dañado por la crisis, pero que tenemos que cuidar, pues especialmente el servicio médico y de enfermeros y de enfermeras y auxiliares, bueno, todo el mundo, ¿no? Desde las personas que limpian hasta los médicos, el Gregorio Marañón, pues están bien. Y imagino que eso se valora más incluso en situaciones como la que ha pasado usted. Vamos. ¿Cómo se da cuenta? O sea, cuando empieza... ¿Hubo mucha fatiga política en los días previos? ¿Usted cómo lo notó? Yo trabajé hasta el último día y bueno, y obviamente... cuando las cosas vienen mal dadas en la vida es cuando valoras lo común de una forma más encarnada, ¿no? Yo formo parte de una opción política que precisamente nace para decir hay que proteger lo común, no se puede recortar en educación, en sanidad, en dependencia, en lucha contra la violencia machista, que es uno de los temas de actualidad, pero cuando te toca ver que un familiar, como a mí me pasó con mi padre en primer lugar, o tus hijos, tú misma vives una situación difícil y ves que es precisamente lo común lo que te permite convertir el miedo en esperanza, lo que te permite que el más terrible de los miedos se convierta en esperanza, pues eso es obviamente te hace valorar eso que puedes defender luego políticamente, te lo hace valorar de una forma encarnada y sobre todo entender que las cosas que más importan en la vida se resuelven o se garantizan cuando hay una política que defiende a la gente normal y no está del lado de los intereses de los poderosos, que son los que quieren privatizar, los que les da igual invertir en sanidad que en vivienda, porque lo que quieren es enriquecerse y en realidad lo que importa en la vida pues es que cuando estás enfermo o cuando tienes una situación delicada pues haya una sanidad pública y unos profesionales que no estén pensando que mañana no van a tener contrato, como hay muchos médicos hoy en nuestro país, que están operando, haciendo operaciones, interviniendo, salvándole la vida a la gente y tienen contratos de meses, sino que tengan pues un sueldo digno, unas condiciones de trabajo dignas, unos medios dignos para salvarle la vida a la gente y para cuidarnos, que es a lo que se dedica. Y Pablo Iglesias ahora está de baja. De permiso, ¿Tiene mono político? ¿Habla cuando llega? Yo creo que está bastante contento. ¿no? Obviamente la responsabilidad que tiene, a mí también me ha pasado mientras he estado de permiso, hace que, bueno, claro, estás más alejado porque estás dedicado al cuidado de tus hijos, pero no te abstraes, ¿no? Y sigues formando parte de la realidad. También creo que le pasa a cualquier madre o a cualquier padre, no porque estés de permiso o porque seas padre deja de formar parte de la sociedad. Te informas, te interesas, en su caso creo que con más intensidad, pero creo que bueno, que cumple con su obligación y además creo que lo está haciendo con lo que se le da bien. Pablo Iglesias, precisamente después de ese episodio, le preguntamos si había cambiado su opinión personal o le cambia la vida o la visión de la política en situaciones como la que habéis vivido. En mi caso no ha cambiado, en mi caso se ha reforzado y, como te decía antes, ahora lo vivo de una forma mucho más encarnada o incorporando a lo que ya creía políticamente experiencias personales que me demuestran que lo que defiendo tiene sentido para la vida, en lo concreto. Es decir, que cuando decimos que no tiene que haber recortes en la sanidad pública, no es una palabra o para mí no es una opinión tan válida como el que defiende como el Partido Popular que hay que recortar. Para mí no son dos opiniones igualmente válidas, porque cuando luego tu hijo, tu hija o tu familia, tu padre, tu suegra, se ponen enfermos, si hay recortes, la sanidad pública no tiene tantas posibilidades de cuidar bien a tu familiar como si hay una sanidad pública fuerte. Por tanto, no he cambiado lo que pienso, pero sí lo vivo de una forma más encarnada. Cuando usted se alejó por este episodio de la política, no existía aún, por lo menos en los parámetros que lo conocemos, Vox. Hoy vuelve, Vox ocupa el primer plano de la actualidad. ¿Cómo ha asistido a este fenómeno y qué le parece todo lo que ha pasado? En realidad sí existía, lo que pasa que estaba dentro del Partido Popular que era capaz de representar a unos sectores mucho más amplios de la derecha. Ahora mismo el Partido Popular representa un sector más pequeñito de esa derecha y hay otros dos partidos de derechas, Ciudadanos por una parte y por otro pues esa extrema derecha de Vox, que además está consiguiendo que no quede derecha en España, que solo exista extrema derecha, ¿no? Y que cuando ellos plantean un tema como el de las violencias machistas, pues de repente nos encontramos al secretario general del Partido Popular hablando de violencia doméstica, que ya les falta hablar de crímenes pasionales como sí que hace la gente de Vox, ¿no? Y pretender llevar a España al pasado. Pero esa gente no es nueva, esa gente ya existía. Abascal no tiene trabajo conocido que no sea enchufado
por la señora Esperanza Aguirre, que todavía no han explicado a qué se dedicaba en esas fundaciones, que cobraba más que el presidente del gobierno. Este señor no viene de la nada, viene de ser un enchufado de Esperanza Aguirre en chiringuitos que montaban para poder ganarse su dinero y utilizar el dinero de los españoles, en este caso los madrileños, para su propio beneficio. O sea, que de nuevo tienen nada. Entendiendo usted lo que quiere decir, pero lo cierto es que como formación con etiqueta, con logo, con imagen corporativa, es la primera vez que un partido de extrema derecha influye tan decisivamente en la formación del gobierno. En este caso, una comunidad tan importante como es Andalucía, un cambio después de 38 años. ¿Está cambiando la percepción de los españoles? ¿Se están derechizando los españoles? ¿Cómo está viendo el cambio político? Los números dicen que no. Los números no dicen que haya una derechización. Lo que dicen es que hay más visibilidad de esa extrema derecha que hasta ahora se sentía representada en el Partido Popular y que por tanto quizá no era tan visible, pero que sí que estaba ahí y que aplicaba esas políticas. El Partido Popular ha recurrido a la ley del aborto, el Partido Popular ha recurrido al Tribunal Constitucional, la ley del matrimonio igualitario, es decir, todos los avances que ahora mismo cuestiona Vox con tanta obscenidad, si se me permite la expresión, si no fuese porque son asuntos serios, ya lo hacía el Partido Popular digamos, de una forma un poco más comedida, ¿no? Ahora tienen más visibilidad, pero insisto, de nuevo no tienen nada. Sí que creo que están expresando una cosa que para mí es la más importante del 2019, y es que ante la situación de incertidumbre, ante esa situación que ya se prolonga durante muchísimos años, más de una década, de que la gente no sabe si mañana va a tener empleo, no sabe si va a poder pagar el alquiler, no sabe si va a poder dar a sus hijos el futuro que merecen, hay dos respuestas. Una es el odio, y esa es la que con más claridad expresa Vox. El odio al inmigrante, el odio a las mujeres, el odio al diferente. Y la otra es la esperanza. Y eso es una decisión política. Eso es una decisión política. Decidir que yo me puedo juntar con otras personas y puedo conseguir, y eso lo hemos visto con los pensionistas, decían que no había dinero, se juntan, se manifiestan y aparece. Al PP le aparece el dinero, poca broma. Entonces, creo que frente a ese miedo, la gente puede reaccionar con odio y se puede reaccionar con esperanza. Y creo que esa es la respuesta mayoritaria que va a dar la sociedad española. La de que existe la posibilidad de creer, como ya han demostrado los pensionistas, como ya hemos demostrado las mujeres, que incluso cuando nos dicen muchas veces que no se puede, acuérdate de las veces que he estado aquí, me decíais, no había números para la moción de censura. Yo pocas veces le decía que llevo 4 meses, pero bueno. Es verdad, pero los anteriores, muchas veces durante 3 años, no hay números para la moción de censura, señora Montero, no hay números para la moción de censura, no es posible un gobierno progresista en España, solo hay posibilidad de que gobierne el PP o Rivera en un gobierno presidido por Sánchez. Y nosotros dijimos, no, hay posibilidad de un gobierno de progreso. Bueno, pues 3 años después lo hemos demostrado. Bueno, pues igual que hemos demostrado eso, se puede demostrar todo lo demás. La izquierda no tiene que hacer autocrítica de lo que ha pasado. Sí. No ha abierto, por utilizar una expresión que ustedes utilizan, la puerta a algo que ha venido ahí desde la ultraderecha. No solo el PP, la relación con Cataluña, el debate territorial, la izquierda no tiene que hacer autocrítica de lo que ha pasado. ¿O solo es culpa de la derecha? En mi opinión son cosas, o sea, sí tenemos que hacer autocrítica, pero son cosas diferentes. Yo creo que nosotros tenemos que hacer muchas autocríticas. La primera y la fundamental, que no estamos siendo capaces de convencer a la gente normal de este país de que lo que pasa en política les importa. Hay un problema de despolitización en España. Muchas veces aparecen problemas como qué pasa cuando te pones enfermo, como qué pasa con ese mar de plásticos gigante que hay en el Mediterráneo y en todos los mares, y parece que no hay solución política. La gente tiene que saber que lo que pasa en su vida tiene solución política y que no todos los partidos estamos proponiendo lo mismo. Entonces, que si tú no votas, si tú no te movilizas, entonces otros te ganan la partida. ¿Por qué se ha desmovilizado la izquierda entonces? En Andalucía parece un ejemplo evidente, en el PSOE y en Unidos Podemos o Adelante Andalucía, que ha habido una desmovilización. Precisamente por eso hacemos autocrítica, porque hemos visto que pese a que hemos intentado convencer a la gente de que votar es útil para cambiar las cosas y para que las cosas y tu vida en lo concreto, cuando tú te levantas, cambie y sea mejor, no lo estamos consiguiendo. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Por qué hay tanta gente normal que está en su casa y que no siente la necesidad de ir a votar? Precisamente si hay autocríticas porque no tenemos la solución. Si la tuviéramos, pues no estaríamos. Se lo digo de otra manera. ¿Se han zurrado demasiado Unidos Podemos en Andalucía, Adelante Andalucía y PSOE con Susana Díaz y no mirado tanto a lo que venía por la derecha? En mi opinión, el principal problema de Susana Díaz ha sido que ha pactado con Ciudadanos. Es decir, cuando hay una operación política en España, que también se intentó hacer en el conjunto de España, que es decir, que Ciudadanos es un partido poco menos que de centro-izquierda y que, por tanto, era muy lógico que Ciudadanos
Podemos y Unidas Podemos y el Partido Socialista pactásemos un gobierno conjunto, quiero recordar el conjunto de cañones que se puso sobre nosotros para que aceptásemos ese gobierno de Rivera presidido por Sánchez, que gracias a que nuestra militancia, nuestros inscritos no aceptaron y a que nos mantuvimos firmes, hoy es posible que sí que haya un gobierno progresista que está a punto de aprobar los presupuestos más sociales de la historia, si es que finalmente pueden salir adelante. O sea que creo que el error no tiene tanto que ver con que nos hayamos pegado, como decía, sino con que Susana Díaz tomó una decisión que era errónea y que quería trasladar a España, que era hacer gobernar a Ciudadanos haciéndoles pasar por el centro izquierda cuando son un partido claramente de derechas y que no tiene ningún problema en situarse incluso a la extrema derecha si Vox se lo pide. Le pregunto ahora por los presupuestos, pero antes, para acabar el círculo de Andalucía, ¿qué cree que va a pasar? Escuchamos a Vox diciendo que Ciudadanos quiere ya romper el gobierno antes de partir. ¿Cree que las propuestas que va introduciendo Vox en el debate va a escorar hacia otro postulado menos extremista al gobierno Ciudadanos PP? ¿Qué cree que va a pasar ahí con esa fórmula? Creo que ese gobierno va a ser un gobierno de extrema derecha. Creo que Vox va a marcarle el paso a ese gobierno, que las medidas que van a poner encima de la mesa, los temas que van a hacer sobre los que gire la actualidad política en Andalucía van a ser los temas de la extrema derecha, el odio al inmigrante, el odio a las mujeres, el odio al que es diferente, el odio al que ama diferente a lo que ellos creen que es lo razonable, y creo que va a ser un gobierno de extrema derecha y creo que eso es preocupante y creo precisamente que la tarea nuestra no es solamente criticarlo o decir, incluso no solamente hacer autocrítica, sino tratar de convencer a toda esa gente que no ha salido a votar de que votar, igual que manifestarse en la calle, es útil, porque hay toda una operación política por parte de los poderosos en este país para decirle a la gente, no hace falta que usted vote, los problemas que usted tiene no son políticos, no se resuelven con política, porque todos los políticos son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos convencemos de eso, pues al final resulta que ganan los que no le vas a ver a ningún miembro de este gobierno de extrema derecha, a ningún dirigente de Vox, de estos que dicen que el problema son los inmigrantes, hablar de Alcoa, de esa multinacional estadounidense, extranjera, que viene aquí a quitarnos el trabajo. Ellos van contra los inmigrantes que trabajan aquí, que pagan impuestos, contra los extranjeros como Alcoa, que están viniendo a hacer un ERE, que muchos sindicatos dicen que es un ERE injusto y que están luchando los trabajadores por sus puestos de trabajo, por eso no los vas a ver luchar. Entonces, o la gente se moviliza, o la gente se mueve, o la gente vota, o al final van a hacer política por ellos, quienes como Vox te quieren hacer creer que el problema es tu vecino y no una multinacional que te está quitando el trabajo. Al PP se le critica por pactar con la ultraderecha y el PP dice que, bueno, que el gobierno ha pactado con la ultraizquierda, que ustedes son la ultraizquierda. ¿Qué es Podemos? Bueno, Podemos es lo que demuestra que es. Podemos es una formación política que, en cuanto ha tenido la oportunidad de negociar con el Gobierno unos presupuestos, ha incluido en esos presupuestos la subida más grande de la democracia del salario mínimo interprofesional. Y nos ha costado mucho, ¿eh? El Gobierno no quería subirlo a más de 800 y le hemos convencido de subirlo a 800, aunque nosotros sabemos que si gobernásemos, mañana mismo podríamos subirlo a 1.000 euros, no a 900. Pero aún así hemos conseguido la subida más grande de la historia. Hemos conseguido una ley de permisos de maternidad y paternidad. Hemos acordado, aunque el Gobierno no lo está cumpliendo, que hay que regular el precio abusivo de los alquileres. Creo que, más allá de las etiquetas, nosotros somos lo que demostramos que somos capaces de hacer y, en cuanto hemos tenido oportunidad de negociar unos presupuestos con el Gobierno, hemos hecho los presupuestos más sociales de la historia. Así que imagínate si gobernamos. Una última cuestión, y le paso el turno a mis compañeros. ¿Cree que va a haber presupuestos? ¿Cree que se está moviendo algo? Ustedes lo tienen no hecho, pero bastante cocinado con el Gobierno. Hay movimientos ahora en Cataluña, en Esquerra, en PDeCAT, diferencia de opinión. ¿Cree que va a haber presupuestos? Yo no lo puedo asegurar. Nuestra voluntad es que los haya, pero estamos muy preocupados porque las reuniones que tuvimos ayer nos han hecho ver con claridad que el Gobierno no está cumpliendo. Hay varios puntos centrales del acuerdo que firmamos que no se están cumpliendo. La regulación de los precios abusivos del alquiler, el cambio de las condiciones en el mercado eléctrico para que no se pueda producir la subida más alta de la luz en una década, a la vez que están obteniendo los oligopolios eléctricos un beneficio multimillonario. La regulación de los anuncios de publicidad de los juegos de apuestas que están... ¿Esos son causas para no votar los presupuestos? Es que cualquier incumplimiento del acuerdo implica que esos presupuestos no van a salir, como es lógico. Nosotros ya hemos negociado con el Gobierno. Habla de muchos casos. Energía, apuestas, claro, alquiler, vivienda... Pero es que el Gobierno ya se ha comprometido a hacer eso, lo ha firmado, Pedro Sánchez firmó con Pablo Iglesias ese acuerdo y, por tanto, entendemos que el Gobierno ha firmado las cosas porque puede hacerlas y porque, además, saben que son beneficiosas. Es decir, en este país todo el mundo que nos esté viendo sabe que no es normal que tengamos la luz más cara de Europa o de las luces más caras de Europa, que la factura suba mucho más de lo que ha subido en los últimos años, a la vez que las empresas eléctricas están consiguiendo
consiguiendo beneficios multimillonarios. Pues eso no puede ser, y un gobierno tiene que estar para defender a los ciudadanos que les votan. ¿Sale pesimista de la reunión de ayer, Echenique y usted? Salimos preocupados. Yo no estuve en esas reuniones, estuvo Echenique y Yone Belarra, Pablo Echenique y Yone Belarra, que son los que están comandando todo este proceso, y salimos preocupados, por supuesto que sí, salimos preocupados porque hay cuestiones centrales, como lo de los alquileres, como regular el mercado eléctrico para que no se produzcan abusos. Es que el propio secretario de Estado de Energía ha ido al Senado a denunciar que cree que pudo haber una manipulación en la producción de electricidad y un paro intencionado de las centrales eléctricas para que subiese intencionadamente la factura de la luz en un pico de frío. Entonces, claro que esos son temas que son centrales y esos presupuestos tienen que contenerlos. No vemos otro escenario que cumplan el acuerdo, pero estamos preocupados porque vemos que el Gobierno no cumple. Empezamos con el turno de preguntas, Maite. Sí, Irene, buenos días. Buenos días, efectivamente, escuchándola además refrenda lo que dijo ayer Echenique, que fue bastante duro, ¿no?, con lo que se encontró en la reunión con la ministra Montero, después de haber negociado unos presupuestos que incluían efectivamente todo ese gasto social que al final no se ha materializado. Quiero ser justa con la ministra Montero porque parece que quien más está cumpliendo de ese gobierno es la ministra Montero, pero lo cierto es que el gobierno en su totalidad no está cumpliendo. Efectivamente, yo creo que hay, y eso es lo que por lo que le quería preguntar, si hay líneas rojas, es decir, por ejemplo, la regulación de los alquileres era una propuesta importante y además que ustedes consideraron que era asumible por este gobierno. Entiendo que también la recuperación del subsidio de desempleo a partir de los 53 años. Entiendo también la ley de dependencia. En fin, todas esas cosas, toda esa agenda social que al final el gobierno no ha materializado en ese proyecto, ¿puede convertirse en una línea roja y podemos escuchar a Unidos Podemos no avalar esos presupuestos e incluso pedir elecciones anticipadas? Las líneas rojas se tienen cuando se negocian y nosotros fuimos a negociar sin líneas rojas, pero conseguimos un acuerdo. Entonces ya no hay líneas rojas ni no líneas rojas, lo que hay es un acuerdo que se tiene que cumplir. Hay puntos del acuerdo que se están cumpliendo. El subsidio se están cumpliendo regular, pero se están cumpliendo. Es decir, podríamos tener cosas que nos gustaría hacer mejor, que si nosotros gobernásemos haríamos de una forma más contundente, pero yo creo que todo el mundo sabe que el Partido Socialista no es el partido que va a poder, o que este gobierno no es el gobierno que va a poder concretar toda la agenda del cambio, que es un gobierno de transición, resultado de que hemos echado al Partido Popular después de 3 años en los que nos decían que no se podía y que luego hay que avanzar. Entonces, el subsidio de mayores de 52 es un logro que hemos incluido y que está recogido. El aumento de la dotación a dependencia, la reversión de los recortes en educación, el aumento del salario mínimo, todo eso son logros de la agenda y el trabajo de Unidas Podemos durante estos 3 años que ahora se ven reflejados en esos presupuestos. Y eso está bien, pero se tiene que cumplir todo el acuerdo. Entonces hay puntos muy importantes como la regulación del mercado eléctrico para que no suba abusivamente la factura de la luz, la regulación del precio de los alquileres, la regulación de la publicidad de los precios de los anuncios de apuestas o la ley de permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, que el gobierno ahora parece que quiere exigir que los padres y las madres se lo tomen a la vez y nosotros queremos que puedan optar a cogerlo de forma alterna para cuidar más tiempo a los niños y también para que los padres se puedan ocupar en exclusiva del cuidado de los hijos, que no se están cumpliendo. Entonces, no vemos otro escenario a que lo cumplan. Vamos a trabajar muy duro. Pero bueno, pues a día de hoy... ¿Pedirán elecciones? Bueno, es que nosotros no contemplamos otro escenario que el gobierno cumpla lo que ha pactado, porque, insisto, no son propuestas. Eso ya es un acuerdo al que hemos llegado y que hemos firmado. No lo han introducido. Eso quiere decir que tenemos mucho trabajo por delante las próximas semanas. Una pregunta por invitado. Ignacio Camacho. Pero vamos, si no, evidentemente, es decir, si no se cumple el acuerdo, esos presupuestos no van a poder salir adelante, a no ser que encuentren el apoyo en Ciudadanos, en el Partido Popular o en otras formaciones políticas. Y en ese caso, pues será evidente que tendremos que salir a ganar unas elecciones y a intentar explicarle a los españoles que si quieren una agenda de cambio comprometido de verdad, pues Pablo Iglesias tiene que ser presidente del gobierno. Sí, yo creo que es una cuestión de metodología política, porque cuando se analiza o se contempla la forma en que ha irrumpido Vox en la política española, es inevitable ver una serie de paralelismos metodológicos, insisto, desde la polaridad ideológica con la forma en que creció Podemos. Hay mucho, pero se me ocurren así a bote pronto la utilización de las redes sociales, la tecnología de la comunicación para penetrar bajo radar de opinión pública, la creación de ciertos enemigos simbólicos potentes, ustedes decían la casta, la banca, ellos dicen el feminismo, la inmigración, etcétera, ¿no? Incluso la forma de fortalecerse con las críticas para crear un elemento de proyección de identidad. ¿Esto qué es? ¿Que hay un manual ahí de nueva política o que el voto de crecimiento, que el voto de rechazo se agrupa bajo una serie de factores comunes aparte de la ideología, ¿no? Al margen de
No comparto la premisa de la pregunta, digamos el análisis que plantea explícitamente la pregunta. Cuando nosotros nacimos y desde entonces hasta ahora no le hemos pedido un solo euro ni a los bancos, ni a ninguno de los oligarcas de este país, ni de Europa, ni del mundo. Nosotros nos financiamos con el dinero que da la gente. Querría yo saber, ojalá los periodistas hagáis un buen trabajo de investigación, de dónde está saliendo el dinero para financiar a Vox, que de nuevo y de nueva política no tiene nada. Insisto que el señor Abascal lleva toda la vida viviendo del erario público, enchufado en chiringuitos de la señora Esperanza Aguirre, la condesa de la corrupción. Cuando usted dice, se inventan un enemigo, ¿no? Un adversario poderoso, o crean un imaginario. Hombre, yo creo que decir que el vecino, por ser inmigrante, es tu enemigo, es crear un enemigo. Pero decir que en España hay una trama de poder político, económico, judicial, cuando estamos viendo los audios del señor Villarejo que implican a la mismísima vicepresidenta de La Vega, al señor Miguel Sebastián, que también fue ministro, a todos los dirigentes del Partido Popular, a un gran empresario de este país, a un dirigente de un banco como es el señor Francisco González, comprando a un policía corrupto para que pinche teléfonos, decir que la trama es la creación, de un enemigo imaginario es mucho decir. La trama existe y se comprueba cada vez que sale un trabajo de investigación suyo. Pero es que no es simbólico, es real. Pero es que la trama no es simbólica. Tenemos que seguir, Ignacio, porque si no, no nos da tiempo. Usted sabe además lo que yo le estoy diciendo. Lo que pasa es que me lleva al terreno de las diferencias y yo voy a donde las similitudes. Y esas similitudes son metodológicas, no estoy diciéndole que sean ni ideológicas ni nada, están ustedes las antípodas. Usted si quiere puede decir que hay similitudes, yo trato de decirle que creo que no hay ninguna similitud, que creo que Vox es un fenómeno que ya existía de antes, que ahora se diferencia y que me gustaría saber de dónde sale el dinero, de qué manos, si es de la gente común o es de algún oligarca, de algún poderoso de este país que no quiere que el progreso avance, para que Vox tenga tanta capacidad de influir en la agenda política. Y luego le digo que Vox se imagina enemigos, cree que los inmigrantes son sus enemigos, cree que las mujeres somos sus enemigos. La trama tiene nombres y apellidos y es cada gran dirigente, por ejemplo, como el señor Francisco González, si es que se confirman estas noticias que ustedes están investigando, que compra un policía corrupto para investigar a miembros del gobierno. Eso es una trama de poder con nombres y apellidos, y que nosotros lo denunciemos no quiere decir que nos lo inventemos, quiere decir que en este país hay cosas que tienen que cambiar. Extremo la petición de brevedad para todos. Sí. Decía Irene Montero, que estaba preguntando que de dónde se financiaba Vox, que a partir de ahora tiene entrada en una institución tan importante como el Parlamento de Andalucía. Ellos, en su programa, pretendían, no lo han aceptado, en un punto fundamental, pretendían que los partidos políticos no se subvencionaran por el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué le parece? Porque, en fin, el artículo 6 de la Constitución constitucionaliza a los partidos políticos. Entonces, esa propuesta de barra libre, que en una manera muy norteamericana, que no haya subvenciones para los partidos políticos. Ojalá solo les molestase ese artículo de la Constitución, ¿no? El problema es que les molestan demasiado, como el de la igualdad entre hombres y mujeres y otros mucho más importantes, pero creo efectivamente que es un problema que aspiren a un modelo como el de Estados Unidos, porque al final termina pasando que solo los supermillonarios pueden hacer política y pueden gobernar, cuando no hay dinero público. Con transparencia, eso sí, en España ha habido muchos problemas de gestión del dinero público por parte de los partidos porque no ha habido transparencia. Pero cuando no hay dinero público puesto al servicio de la participación política de la ciudadanía, al final solo participa quien tiene dinero para pagarlo. Entonces tenemos a un supermillonario gobernando Estados Unidos. 50 segundos nos quedan. Telegráfico, buenos días. Quería pedirle la opinión sobre la frase que dijo la consellera Dolors Bassa, que está encarcelada esta misma semana, animando a sus compañeros de partido, diciendo que no deberíamos dejar caer al gobierno de Sánchez porque la alternativa sería peor. ¿Qué opinión? Creo que compartimos esa opinión y que lo hemos demostrado en el sentido de que cuidar la mayoría que ha sido capaz de sacar adelante la moción de censura, insisto, una moción de censura que nadie creía que fuese posible y que nos habéis dicho muchas veces, nos habéis en general, ¿no? Dicho que no era posible y que al final se ha demostrado, es una responsabilidad para hacer que la agenda de progreso avance. Es más, para nosotros no es suficiente. Esta mayoría que hay ahora no es suficiente. Creo que todo el mundo sabe, lo decía antes, que el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez no va a ser capaz por sí solo de implementar toda la agenda del cambio. Entonces, el cambio tiene que seguir avanzando. Lo dejamos aquí, que estamos hay que cuidar esa mayoría. Son las 10 y estamos por el tiempo. Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros.